Hola, ¿qué tal? Y bueno, en este video vamos a ver en detalle el ejercicio 12 del trabajo práctico 5, geometría analítica del plano y del espacio. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 12. Dice, dados la recta L, ven que está como intersección de planos, el plano pi y el punto P. Bueno, en el inciso A nos están pidiendo hallar los valores de A para los cuales la recta L es paralela al plano pi. Bien, vamos entonces a ver qué significa eso. Si este es el plano pi, ¿sí? Quiero que la recta L sea paralela al plano pi, ¿sí? Entonces, si este es un normal del plano, y aquí dibujamos un director de L, para que L sea paralela al plano pi, ¿cómo tienen que ser director de la recta y normal del plano? Perpendiculares, se puede ver en el gráfico. Entonces, esto se va a dar si y solo si el director de L es perpendicular al normal del plano. Esto hemos visto como cuando se da eso, cuando el producto vectorial escalar del director de L con el normal del plano es igual a 0. Bueno, pero no tenemos, o sea, a simple vista no vemos cuál es el director de L. Y bueno, y el normal del plano podemos deducir que es de la ecuación del plano, lo podemos ver, es 1, 1, 1. O sea, el normal del plano es este. Ahora, vamos a ver el director de la recta cuando la recta está dada en forma de intersección de planos. Entonces, si le llamo pi1 al primer plano y pi2 al segundo, tendríamos una situación de este estilo, ¿no? Tenemos el plano pi2, el plano pi1, ¿sí? Y su intersección nos da esta recta, que sería nuestra recta L. Entonces, ¿cómo hallamos el director de una recta dada de esta forma? Bien, lo que estamos viendo es que L, la recta, está contenida tanto en el plano pi1 como en el plano pi2. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que L va a ser paralela al plano pi1 y también va a ser paralela al plano pi2. Entonces, si sucede esto, lo que estamos viendo es que el director de esta recta va a ser perpendicular tanto al normal del primer plano pi1 como al normal del segundo plano pi2. Entonces, el director de la recta va a ser perpendicular al normal del plano pi1 y también va a ser perpendicular al normal del plano pi2. ¿Y qué hemos visto cuando sucede esto? Que el director de la recta va a ser paralelo al producto vectorial de los normales. ¿Sí? Entonces, podemos tomar como un vector director de esta recta dada como intersección de planos al producto vectorial entre los vectores normales que la contienen, entre los planos que la contienen. Bien, entonces vamos a calcular ese producto vectorial. El director entonces de nuestra recta va a ser, fíjense, el normal del primer plano, ¿quién es? Lo vemos de acá, es 1 menos 1a. 1 menos 1a. El normal del segundo plano es 0a menos 1. Entonces, calculando el producto vectorial de esos dos vectores, vamos a obtener el director de la recta. ¿Recuerdan cómo calcular el producto vectorial? Nos olvidamos de la primera columna, entonces nos queda 1 menos a cuadrado. La segunda componente de mi vector director va a ser, hago el determinante, ¿sí? Olvidándome de la
segunda columna para poner la segunda componente, me da menos 1 el determinante, pero recuerden que a la del medio le cambiábamos el signo, así que nos queda un 1. Y finalmente la tercera componente nos va a quedar A. Así que ya tenemos el director de la recta, tenemos el normal del plano, entonces podemos continuar trabajando acá y decir que esto se va a dar si, solo si, el producto escalar, ya sabemos quién es el director, 1 menos a cuadrado, 1a, con el normal del plano, 1, 1, 1, tiene que ser 0. Bien, entonces esto nos da, bueno, hacemos un producto escalar, 1 menos a cuadrado, ¿sí? Más 1, más a, igual a 0. Finalmente llegamos a que esto nos da menos a cuadrado más a más 2. Resolviendo por Bhaskara esta ecuación cuadrática, obtenemos entonces los valores de a igual a menos 1. Entonces a tiene que ser menos 1 o a tiene que ser 2. Ustedes después resuelvan esa ecuación. Entonces llegamos a la conclusión que los valores de a para los cuales la recta L es paralela al plano pi son a igual a menos 1 y a igual a 2. ¿Está bien? Bien. Bien, ahora para el inciso B, lo que nos piden es, si ahora tomamos a igual a 2, ¿sí? En la recta, vamos a querer hallar la distancia de L a pi. Entonces, bueno, yo ya acá escribí a la recta, ¿sí? A L con a igual a 2. Entonces nos queda esta recta como intersección de planos. El plano es el mismo que teníamos para el inciso anterior, así que ya podemos ver el director de esta recta. Habíamos sacado que el director en forma genérica, cuando teníamos a, era 1 menos a cuadrado 1a. No necesitamos hacer nuevamente el producto vectorial entre los normales de estos dos vectores. Si quieren lo hacen, pero ya directamente, como tengo hallado el director en forma genérica, reemplazo este 2 en donde dice a y ya tenemos el director de esta recta. Bien, entonces ya tenemos la recta, el plano, y vamos a ver cómo se calcula la distancia de recta a plano. Si la recta y el plano se cortan en algún punto, ¿sí? O sea, si la intersección entre la recta y el plano no es vacía, tenemos un caso como este, o sea que la distancia de la recta al plano va a ser 0. En cambio, si no se cortan en ningún punto, lo que va a pasar es que la intersección, bueno, de la recta con el plano es vacía, es decir, la recta tiene que ser paralela al plano. Y si la recta es paralela al plano, se calcula la distancia de esta forma. Se hace la distancia de la recta al plano va a ser la distancia de un punto, ¿sí? De un punto en la recta al plano, ¿sí? Tomamos un punto en la recta y hacemos la distancia de punto a plano en el espacio, por supuesto. Bien, entonces, ¿qué pasa? En nuestro caso ya hemos descubierto por el inciso A que si A era 2, ¿sí? La recta iba a ser paralela al plano, así que ya tenemos estamos en el segundo caso, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hallar esa distancia. Bien, acá vamos a ver una deducción, ¿sí? De por qué, ¿sí? Tenemos esta fórmula que vamos a usar para hallar esa distancia. Fíjense, si tenemos la recta L, ¿sí? Acá tenemos el plano pi, acá lo puse en forma genérica, ¿sí? Bien, y la recta, esta recta L, tomo el punto P0, ¿sí? Un punto que yo elijo de la recta, y entonces, ¿cómo es la distancia de P0 a pi? Fíjense que si yo tomo un punto P1 cualquiera en el plano, ¿sí? Y armamos el vector P0, P1, que es entonces la distancia va a ser, este es el vector normal del plano. Entonces, si yo proyecto, ¿sí? Ortogonalmente el vector P0, P1, ¿sí? Sobre el normal del plano, y eso en valor absoluto,
me da esta medida, que es la medida de la distancia de P0 al plano. Y eso es el valor absoluto de la proyección ortogonal del vector P0, P1 sobre el normal del plano. Entonces, usando la fórmula de proyección ortogonal que ya hemos visto y haciendo varios cálculos, pueden ver en el apunte que llegamos a esta fórmula, ¿sí? Bueno, entonces esa es la que vamos a usar realmente para terminar este ejercicio. Bien, entonces, vamos a ver, ¿qué necesitamos para calcular entonces en nuestro ejercicio la distancia de L a pi? Necesitamos un punto P0 que pertenezca a la recta L. Bien, bueno, ¿cómo yo obtengo un punto? Bueno, voy a la ecuación de la recta, en este caso como intersección de planos, y busco un punto cualquiera, distancia. Busco un punto cualquiera, P0, en la recta. Miremos. Bueno, el que yo tomé, a ver cuál fue. Dije, si vale 1, por ejemplo, es arbitrario, ustedes pueden tomar cualquier otro valor. Por ejemplo, para i igual a 1, ¿sí? Despejo en el segundo plano, ¿sí? Y me queda que z vale menos 2. Después ustedes lo chequean. Bueno, ahora con ese valor de i y con ese valor de z me voy al primer plano, ¿sí? Que sería esta ecuación, la primera ecuación, y sale que x es igual a 5, ¿sí? Ustedes podrían haber tomado cualquier otro valor, por ejemplo, le doy valor 0 ahí, bueno, entonces me fijo que me da z, y con esos dos valores voy a la primera ecuación y saco x, o sea, pueden tomar cualquier punto siempre que pertenezca a la recta. Bien, entonces, ya tenemos entonces el punto P0, sus coordenadas son 5, 1, menos 2. Tenemos el normal del plano, que era 1, 1, 1. Entonces estamos en condiciones, ¿sí?, de, con esta fórmula, calcular la distancia. Entonces nos queda que la distancia de P0 a pi, ¿sí?, del punto al plano, es el valor absoluto de A sería la primera componente del normal. Entonces sería 1 por la primera coordenada del punto, 5, más, después tenemos 1 otra vez por la primera coordenada del punto, perdón, por la segunda coordenada del punto, después tenemos 1 por menos 2, y faltaría sumarle el d, que en nuestro plano, ¿quién es d? El menos 2. Bien, eso en valor absoluto, ¿qué nos da? Nos faltaría dividirlo por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿sí? En realidad sería lo que va en el denominador, es el módulo del vector normal. Bueno, finalmente eso nos da 2 sobre raíz de 3. Y ahí tenemos el resultado. Bien, así que ya tenemos listo el inciso B. Para hacer el inciso C, ¿sí?, vamos a tener que calcular ahora distancia de punto a recta. Lo que vamos a hacer, bueno, primero nos dice que A tiene que ser 0, entonces ya escribo la recta, ¿sí?, reemplazando a donde diga A voy a poner 0, así que me quedó esta recta como intersección de planos. Ya puedo ver entonces el director de la recta, recuerden que en forma genérica era que lo habíamos visto en el inciso A, y si A es 0, entonces nos queda que el director va a ser 1, 1, 0, ¿sí? Bien, si no hubiéramos hecho el inciso A directamente, ustedes hacen el producto vectorial de el normal de este plano y el normal de este plano, y nos va a dar entonces un director de la recta. Bien, entonces esto lo voy a hacer de dos maneras. La primera manera va a ser por construcción, ¿sí? Vamos a hallar la distancia ahora de punto a recta, pero en el espacio, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que en el espacio, a diferencia de lo que pasa en el plano, en el espacio existen infinitas rectas que van a ser perpendiculares a L, ¿sí?, y que pasen por este punto, ¿sí?
Entonces yo no voy a hallar una recta porque hay infinitas, pero sí esas rectas van a estar contenidas todas en un único plano. Y ese plano, ¿sí?, lo puedo hallar. Ese plano va a ser un plano que es perpendicular a la recta, ¿sí?, un plano pi perpendicular a la recta y que contiene a P. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros para calcular esta distancia es hallar ese plano pi. Entonces, vamos a encontrar el plano pi, donde pi va a ser perpendicular a la recta L, ¿sí? Y además, el punto P va a estar contenido en pi. Entonces, tal que el punto P pertenezca a pi. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero, entonces, si el plano, ¿sí?, va a ser perpendicular a la recta, un normal de ese plano, ¿sí?, lo podemos tomar como el director de la recta, ya que plano y recta son perpendiculares. Entonces, si vamos a armar el plano, ¿sí?, vamos a entonces decir que un normal del plano va a ser el director de esta recta, 1, 1, 0. Entonces podríamos ir armando el plano, x más y más 0 por z más d igual a 0. Pero sabemos que el punto P va a pertenecer al plano, donde P tiene coordenadas 1, 1, 2. Pertenece a pi. Entonces, ¿qué hacemos? El plano pi va a ser, si reemplazamos el punto P aquí en el plano, va a salir D. Entonces tenemos, si x es 1 e y vale 1, entonces acá tenemos 1 más 1, 2, o sea que D va a valer menos 2. Y nuestro plano va a quedar x más y menos 2. Así que ya encontramos, ¿sí?, el plano que es perpendicular a la recta L y que pasa por el punto P. Bien, ahora lo que vamos a hacer es intersectar ese plano, ¿sí?, con la recta y plano. ¿Para qué? Para obtener este punto. Un punto que le voy a llamar el punto Q. Bien. Entonces, ahora hallamos L intersección pi, ¿sí?, que va a ser nuestro punto Q. ¿Cómo hacemos entonces en este caso? Ya hemos visto algún otro caso donde intersectamos recta y plano, pero en las clases de consulta, pero miren acá, tenemos la recta dada en forma como intersección de planos, ¿sí? Y el plano tiene esta ecuación. Entonces, si nosotros armamos el siguiente sistema, vamos a obtener los valores de x y z que satisfacen simultáneamente las ecuaciones de los planos que están formando esta recta y el plano pi. Entonces ponemos todo en un mismo sistema, menos z menos 4 igual a 0, y después tenemos x más y menos 2 igual a 0. Bien, entonces este sistema es fácil de resolver. Por ejemplo, ya z sabemos lo que vale. Z va a valer menos 4. Después tenemos acá, bueno, tenemos x menos y igual a 0, o sea, yo sé que x va a ser igual a y. Entonces de acá, como x es igual a y, yo voy a tener en la tercera ecuación que, por ejemplo, 2x menos 2 es igual a 0, o sea que tanto x como y van a valer 1, ¿sí?, al despejar. Bueno, entonces ya tengo el punto Q. Las coordenadas del punto Q, que las hallé intersectando la recta con el plano, son 1, 1 y menos 4. Bien, una vez que tengo eso, fíjense que gráficamente también lo podemos ver, ahí, la distancia del punto
P a la recta L, del punto P a la recta L, se reduce a calcular la distancia del punto P al punto Q. O sea, que podemos hacer el módulo del vector PQ o el vector QP, va a dar lo mismo, y ahí obtenemos la distancia de punto a recta. Entonces, vamos a ver, ¿quién es el vector PQ? El vector PQ va a ser, P es 1, 1, 2, Q es 1, 1, menos 4, así que hacemos 1, 1, menos 4, a eso le restamos 1, 1, 2, y nos queda el vector 0, 0, menos 4, menos 2, menos 6. Bueno, entonces el módulo del vector PQ va a ser la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado, por lo tanto 6. Bueno, listo, tenemos el resultado de la distancia de P a Q. ¿Y quién es el punto que la realiza? El punto que la realiza es Q, ¿sí? Entonces las coordenadas ya las tengo. Las coordenadas del punto Q son 1, 1 y menos 4. Bien, esa es una manera de calcularla y que nos deja ver fácilmente el punto que va a realizar esa distancia. Ahora, otra forma de calcular esta distancia podría ser mirando, bueno, acá tenemos el punto P, la recta L, y lo que podemos hacer es tomar un punto en la recta, por ejemplo el punto P0. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar un triangulito y tenemos, acá en este caso vamos a tener el vector P0P, este vector, ¿sí? Entonces, tomo un punto P0 en L, ¿sí? Y construyo entonces el vector P0P. ¿Qué me queda acá? Me queda un ángulo θ. Y acá me queda un punto Q, donde yo estoy viendo, ¿sí?, en el gráfico, que esta va a ser la distancia del punto a la recta. Bueno, en este triángulo yo veo que es un triángulo rectángulo. También veo que el seno del ángulo θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. Así que, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto sería la distancia de punto a recta, dividido, ¿sí?, cateto opuesto, y dividido hipotenusa. Pero la hipotenusa la podemos indicar como el módulo del vector P0P. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Acá nos queda, lo que podemos hacer es despejar la distancia, ¿sí?, de P a L, y nos queda el seno de θ por el módulo de P0P. Si multiplicamos y dividimos por el director de la recta, el módulo del director de la recta, ¿sí?, la expresión es la misma porque es como que estoy multiplicando por 1, así que, pero sí lo que obtenemos es acá, si van a la definición de módulo de producto vectorial, es el módulo del producto vectorial del vector P0P y el director de L sobre el módulo del director de L. Entonces ahí tenemos otra manera de calcularla mediante una fórmula que la podemos deducir de esta manera. Bueno, si vamos a nuestro ejercicio vamos a ver que nos coincide porque, por ejemplo, vamos a tomar un punto cualquiera. Tomo un punto P0 perteneciente a la recta. Bueno, yo tomé el punto fácil, tomé el punto 0, 0, menos 4. Es fácil ver que se verifica, o sea, este punto pertenece a esta recta. Y lo que armé fue el vector P0P, donde P es el punto que nos dan para hacer la distancia, ¿no es cierto? Entonces lo que hice fue 1, 1, 2, menos 0, 0, menos 4. Nos queda 1, 1, 2 más 4, ¿está bien esto? Sí, 6. Y bueno, y después realizamos los cálculos, ¿sí? Los cálculos serían hacer el producto vectorial de P0P con el director de la recta,
¿sí? Entonces nos queda, bueno, si ponemos primero este vector, y después ponemos el director de la recta, 1, 1, 0, lo que yo obtuve fue, esto me dio, a ver si lo puse igual, sí, me dio menos 6, 6, 0. Bueno, faltaría que ustedes terminen el ejercicio calculando el módulo de este vector dividido el módulo del director. Y les va a dar lo mismo, les va a dar 6, ¿sí? Bien, en este caso no nos da enseguida el punto que realiza la distancia, ese punto Q. Entonces lo que tendríamos que haber hecho para hallar el punto Q, si lo hacemos de esta manera, es mirar acá y decir, bueno, yo ya sé que la distancia me dio 6. O sea que también sé que ese punto Q, ¿sí?, va a ser tal que si yo hago el módulo del vector PQ,